Buenas tardes, habla Russell Turner. Soy estudiante de la Palabra de Dios. En este estudio vamos a ver el tema Orando como Jesús. Y voy a leer en el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículos 35 al 39. Marcos 1, 35. Muy de mañana, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó y se fue a un lugar apartado para orar. Simón, es Pedro, Simón y los que estaban con él comenzaron a buscarlo. Y cuando lo encontraron le dijeron, «Todos te están buscando». Él les dijo, «Vayamos a las aldeas vecinas para que también allí predique, porque para esto he venido». Y Jesús recorrió toda Galilea, predicaba en las sinagogas y expulsaba demonios. Notemos la importancia y énfasis que Jesús puso sobre la oración. Jesús es el Hijo de Dios, es divino. Y aún así, Él sintió la necesidad de orar a su Padre. Con mucha más razón, usted y yo debemos orar a Dios cada día. Jesús pasaba cada día muy ocupado en el ministerio del Evangelio. Él dijo, yo he venido para hacer la voluntad de mi Padre. En este capítulo 1 de Marcos, donde hemos leído, Jesús llegó a Capernaum y enseñó en la sinagoga. Mientras enseñaba, tuvo que echar fuera el demonio de un hombre. Luego en versículo 29 dice que fue a la casa de Pedro y sanó la suegra de Pedro. Estaba enferma. Al llegar la noche, mucha gente llegó a la casa con los enfermos y endemoniados para que Jesús los sanara. Versículo 34 dice, y Jesús sanó a muchos que sufrían de diversas enfermedades y también expulsó a muchos demonios. Probablemente Jesús se acostó muy tarde y muy cansado. Había tenido un día muy ocupado enseñando en la sinagoga, echando demonios, sanando enfermos y expresando el evangelio del reino de Dios. Pero dice en el versículo 35 que Jesús se levantó muy temprano y fue a un lugar solitario para orar. Veamos tres verdades acerca del ejemplo de Jesús. Primero, la disciplina. La oración requiere disciplina. Muy de mañana, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó y se fue a un lugar apartado para orar. La oración es como el ejercicio. Hay que disciplinarse para hacerlo. El cuerpo no tiene ganas a veces. El cuerpo es perezoso. Pero tenemos que forzarnos a hacer el ejercicio para mantener la buena salud. La carne humana es débil, es pecaminosa, no quiere orar. Más bien prefiere dormir o hacer otra cosa. Pero debemos orar para vencer los ataques de Satanás y para obtener la ayuda de Dios. Entonces, por medio de la oración recibimos ayuda de Dios para resistir los ataques de Satanás que nos vienen cada día. En Salmo 5, versículo 3, David dijo, «Oh Señor, por la mañana escucharás mi voz. Por la mañana me presentaré ante ti y esperaré». David entendía la importancia de orar cada día. Cristiano, empiece cada día con la oración a Dios. Dios ya sabe lo que va a pasar durante el día. Y así por medio de la oración podemos obtener la ayuda de Él. La oración requiere disciplina. Número 2, distancia. Para orar es mejor apartarse o retirarse una distancia. Dice de nuevo en Marcos 1:35, Jesús se fue a un lugar apartado para orar. En un lugar solitario no hay interrupciones. Deje el celular en otro lugar. Dedique a Dios aquellos primeros momentos del día. Tenga comunión y conversación con Él. En Mateo 6:5 Jesús dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar en pie
en las sinagogas y en las esquinas de la calle, o sea, en público, para que la gente los vea. De cierto les digo que con eso ya se han ganado su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y con la puerta cerrada, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Es mejor retirarse a una distancia, un lugar solitario. Cada persona debe tener un lugar especial para orar. Puede ser al lado de su cama cuando se levanta en la mañana, o afuera en el patio, a solas con Dios, o aún dentro de la bodega, detrás de la casa, donde guarda las herramientas, o algún otro lugar. Lo importante es que sea un lugar donde usted y Dios pueden estar a solas, en comunión uno con el otro. Usted le habla a Él y Él le habla a usted por medio del Espíritu Santo. Entonces, se requiere disciplina. Después es mejor retirarse a una distancia, pero también, número 3, determinación. La oración nos da determinación. En Marcos 1:38, Jesús dijo a Pedro y los otros discípulos, vayamos a las aldeas vecinas, para que también allí predique, porque para esto he venido. Cuando Pedro y los otros se levantaron, Jesús no estaba en la casa. ¿Dónde podría estar? Y salieron a buscarlo. Cuando lo encontraron, dijeron, Señor, todos están buscándole. Pero Jesús dijo, ya basta con lo que hemos hecho aquí. Vamos a otras aldeas y comunidades. Ellos también necesitan oír las palabras de salvación. Para este propósito yo he venido desde el cielo. ¿Dónde encontró Jesús esta determinación? En la oración con su Padre. Aunque muchos querían que Él se quedara allí para predicar y hacer milagros, Él dijo, yo tengo que obedecer la voluntad de mi Padre. Cristiano, el mundo quiere llevarle en su propio rumbo. El rumbo del mundo no es el mismo rumbo que Dios quiere para su vida. Tenemos que hacer lo que Dios quiere que hagamos. Tal como Daniel hizo. Dice la palabra en Daniel 1:8 que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con las cosas inmundas del mundo. Él ya había dedicado su vida a Dios y por medio de la oración, dice la palabra allí en Daniel que él oraba 3 veces al día, mañana, mediodía y en atardecer, a Dios. Él oraba 3 veces al día. Por medio de la oración podemos obtener esta misma determinación. En el libro de Hechos habla de la persecución contra la iglesia cristiana. Los líderes religiosos no querían que los discípulos predicaran el evangelio. Entonces los encarcelaban, los perseguían, los maltrataban. Dice Hechos 4:31, después de haber orado, tembló el lugar donde estaban reunidos. Ahí están los discípulos reunidos orando. Tembló el lugar, todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin ningún temor. Ellos obtuvieron determinación por medio de la oración. Entonces, en conclusión, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? Número 1, la oración no es una opción, es una necesidad. No es una cosa que podemos decir, bueno, yo creo que hoy voy a orar, pero quizá mañana no me da ganas, no me hace falta. No, no es una opción, es una necesidad. En Lucas 18:1, Jesús les contó una historia para enseñarles que deben orar siempre y no desmayar, no darse por vencido. La oración entonces no es una opción, no es una cosa que podemos tomar o dejar. No, tenemos que practicar la oración cada día. Número 2, la oración no es una obligación, es un privilegio. Tal vez se levanta en la mañana y dice, ya tengo que orar otra vez, como una obligación. No,
Es un privilegio. Podemos acercarnos a la presencia del Creador de este universo, nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo. Dice Hebreos 4:16, acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Tenemos el gran privilegio de orar. 3. La oración no es para informar a Dios, es para implorar a Dios. La oración no es para informar a Dios, ya Él sabe todo. Pero es para implorarle, es para presentar nuestra petición a Él, es para pedir, es para obtener la ayuda que necesitamos. Filipenses 4:6 dice, no se preocupen por nada, que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La oración no es una opción, es una necesidad. La oración no es una obligación, es un privilegio. La oración no es para informar a Dios, es para implorar a Dios. Tomemos al corazón el ejemplo de Jesús. Jesús se levantó muy de mañana, se apartó a un lugar a solas y oró a su Padre. Seamos disciplinados en la oración. Recuerda, cuando usted ora, está hablando al Creador del universo y al Salvador del mundo. Es una bendición enorme la oración. Padre Celestial, te damos gracias por esta gran oportunidad y privilegio de orar a ti. Pido que este estudio pueda ser un tipo de recuerdo para animarnos a orar más. No hay nadie que ore demasiado. Todos nos falta en la oración. Ayúdanos a aprovechar este privilegio cada vez más. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo de estudio conmigo. Sigamos estudiando la palabra de Dios juntos y comparte este mensaje con otros.